Cuando el sol ya se había ocultado detrás de las sierras dentadas, Jack Carter regresaba lentamente hacia su cabaña. El trote de su caballo sonaba apagado sobre la tierra compacta, mientras el aire del atardecer arrastraba el olor seco del mezquite y las brasas viejas de antiguos fuegos. Las trampas colgaban vacías sobre la montura, solo un conejo atrapado. Pobre recompensa para tantos kilómetros recorridos. Ya no se apresuraba al volver. No había nadie esperándolo. Y dentro de aquellas 4 paredes, no había nada que no pudiera esperar una hora más. La cabaña descansaba en la hondonada que su padre Amos Carter había limpiado años atrás. Ahora resistía al viento como podía el techo parchado, los troncos grises por el polvo y la lluvia. Una lámpara encendida brillaba débilmente a través de la ventana, aunque él estaba seguro de no haberla dejado así. Se detuvo en seco apoyando la mano sobre la culata gastada del rifle. El caballo se movió inquieto bajo él, percibiendo su tensión. Jack desmontó con calma, las botas crujieron sobre la grava, y avanzó hacia la puerta con la precaución aprendida en los años de guerra. La puerta estaba entreabierta, balanceándose con cada soplo del viento. La empujó con el cañón del arma, entró y esperó a que sus ojos se acostumbraran al resplandor tenue del fuego. Al pie del hogar, una mujer apache estaba encogida en el suelo, las rodillas apretadas contra el pecho, el cabello negro y desordenado cayendo sobre los hombros. Su vestido de piel de venado estaba roto en las costuras, sucio y desgarrado en el pecho, de modo que la luz del fuego delineaba el borde de sus curvas y el brillo de su piel amoratada. Parecía haber sido golpeada, perseguida, quizá algo peor. Aún así se mantenía erguida como desafiándolo a echarla. Jack no bajó el rifle. Su pulso golpeaba fuerte, aunque su rostro seguía impasible. Había enterrado a su esposa Caroline Everhart y a su hijo Thomas Carter en la colina detrás de la casa hacía años, y desde entonces no toleraba compañía, mucho menos de desconocidos. Pensó en todos los problemas que ella podía traer, bandidos, cazadores de recompensas o algo peor. Pero cuando ella lo miró, no lo hizo con súplica ni vergüenza. Sus ojos eran firmes, duros, incluso en medio del cansancio, y en un inglés entrecortado, áspero y tenso, habló. «Quiero quedarme aquí». Las palabras lo descolocaron. No pidió comida ni piedad, solo eso. Jack mantuvo el rifle levantado unos segundos más, estudiándola. La luz del fuego marcaba las sombras de sus moretones y el borde roto del vestido que, sin querer, despertaban algo en él que no quería nombrar. Tragó saliva, apartó la mirada de su cuerpo y finalmente bajó el arma. Su voz salió ronca, áspera, de desuso. ¿Por qué aquí? Ella se enderezó contra la pared de troncos, las manos apretadas sobre las rodillas. «Los hombres me cazan», dijo despacio, cada palabra rota, pero firme. «Si salgo, muero». El silencio llenó la habitación. Afuera el viento arañaba las tejas sueltas del tejado. Jack debería haberle dicho que se fuera, que no era su problema, que solo traería desgracia. Pero en lugar de eso dejó el rifle apoyado en la pared. Su mano se quedó allí un instante, como si aún dudara de la decisión tomada. «Siéntate junto al fuego», murmuró. «Comerás algo, luego veremos». Por primera vez en años, su cabaña no estaba vacía. Jack colgó el sombrero en la mesa y desató el conejo del arzón. Sus manos se movían con la calma de quien lleva mucho tiempo haciendo todo solo. El cuchillo cortó la piel con precisión, y pronto la carne estaba limpia, hervida con frijoles sobre el fuego. Durante todo el proceso sintió la mirada de la mujer sobre él. No era miedo, sino una mezcla de vigilancia y orgullo herido. Había en ella esa tensión de quien ha sobrevivido demasiado. Él también tenía preguntas. ¿Quién la perseguía? ¿Por qué había elegido su casa pero no las hizo? Temía que las respuestas le dieran motivos para echarla. El olor del guiso llenó la habitación. Le ofreció primero una taza de agua. Ella bebió con desesperación el líquido, derramándose por su mentón y empapando el cuello rasgado del vestido. Jack apartó la vista antes de quedarse mirándola demasiado. Cuando el estofado estuvo listo, le sirvió un cuenco de metal. Ella dudó un momento, luego empezó a comer en silencio, cada bocado rápido, nervioso, como si alguien fuera a quitárselo. Notó cómo sus manos temblaban, no de frío, sino de hambre contenida.
Él solo empujó otro trozo de pan hacia ella. Sus dedos se rozaron al tomarlo. Un toque breve accidental pero suficiente para encender algo en el aire que ninguno mencionó. Cuando terminó de comer, Jack habló. ¿Cómo te llamas? Sus labios se cerraron antes de responder como si pronunciarlo fuera peligroso. Lila susurró finalmente. Él repitió su nombre en voz baja, firme. Lila Rose McKenna. Y en ese momento, sin saber por qué, sintió que el silencio de su casa acababa de cambiar para siempre. Lila Rose McKenna asintió levemente como si quisiera comprobar cómo sonaba su nombre en la voz de Jack Carter. Él se recostó en la silla entrecerrando los ojos. ¿Caminaste sola hasta aquí?, preguntó con voz grave. Ella bajó la mirada hacia el fuego. 3, quizás 4 días, sin comida. Los hombres vinieron, tomaron el campamento, tomaron a las mujeres. Su voz se quebró un instante antes de añadir en un susurro apenas audible. Me buscan. Quieren que vuelva. Las palabras pesaron en el aire, más duras que el silencio que las siguió. Para Jack no importaba si eran bandidos cazadores de recompensas o algo peor. El peligro siempre llegaba de 3 en 3, y ahora uno de ellos tocaba a su puerta. Debería haberla echado en ese momento, cortar el problema de raíz. Pero cuando miró los moretones que rodeaban sus brazos y la tierra pegada a sus piernas, vio también la fuerza con la que se mantenía erguida. En vez de despedirla, señaló el rincón junto a la estufa. Dormirás allí. El fuego aguantará toda la noche. Ella se movió despacio con pasos inseguros hasta dejarse caer sobre la manta. No le dio las gracias, pero sus ojos se quedaron fijos en su rostro, diciendo más de lo que las palabras podían. Jack se ajustó el abrigo, se sentó de nuevo con el rifle al alcance de la mano y dejó que el silencio llenara las paredes. Afuera el viento golpeaba la cabaña y los coyotes aullaban a lo lejos. Dentro, 2 desconocidos compartían el mismo techo, separados por la desconfianza. Pero el aire había cambiado. Aquella casa ya no le pertenecía solo a él. Y por primera vez en años, no sabía si eso le pesaba o lo aliviaba. La mañana llegó con una franja pálida de luz, colándose por la ventana resquebrajada, el polvo suspendido en el aire y el frío cortante que siempre precede al sol del desierto. Jack fue el primero en despertar entumecido tras dormir medio sentado, el rifle cruzado sobre las piernas. Miró hacia el rincón. Lila seguía allí acurrucada bajo la manta, respirando con calma, su cabello oscuro extendido como un velo sobre los hombros. Por un instante temió que se hubiera marchado en la noche, que al abrir los ojos todo volviera a estar vacío. Pero no. Aún estaba allí. Y esa sola presencia le despertó algo olvidado, la sensación de que alguien dependía de él otra vez. Ella se movió poco después, empujándose con dificultad una mano sobre las costillas. Los moretones todavía frescos. Jack la observó sin decir palabra. En lugar de pedir agua o comida, se acercó al fuego. Alimentó las brasas con las ramitas que había apilado la noche anterior y barrió las cenizas con una escoba vieja que había encontrado en un rincón. A Jack le sorprendió que supiera dónde estaba todo. Comprendió que mientras él dormía, ella había recorrido la cabaña en silencio, mirando, aprendiendo, pero sin tocar nada que no fuera necesario. Se levantó, estiró los hombros doloridos y se calzó las botas. «Pudiste haberte ido», dijo con tono seco. Ella alzó la mirada firme, sin temor. «Afuera hay hombres. Si salgo, muero». No lo dijo como súplica, sino como verdad. Luego tomó su camisa, la que había remendado la noche anterior, y la dejó doblada sobre el banco. Las costuras eran precisas, el hilo limpio. Lo había hecho bajo la luz del fuego cuando él no la veía. No entendía por qué. Talla le quedó grabado, pero lo hizo. Salió al aire frío de la mañana, partió leña, hasta que los brazos le ardieron y volvió cargando el haz. Ella ya había ido al arroyo por agua, el dobladillo del vestido empapado, las piernas heladas, pero una chispa de orgullo brillaba en su rostro como si dijera: «No vine a que me mantengas, vine a sobrevivir contigo». Jack le lanzó un trapo para que secara las manos sin decir nada. Almorzaron el guiso de conejo que había sobrado.
Él comía despacio observándola mientras ella mojaba el pan en el caldo. Pensó en todo lo que no preguntaba su tribu, su pasado, lo que la había llevado hasta allí. Pero entendía que algunas verdades no hacía falta oírlas para conocerlas. Después de comer, Lila tomó su abrigo, el que tenía la manga rasgada, y lo cosió con el último hilo encerado. Jack se quedó en el umbral mirándola trabajar las manos pequeñas, moviéndose con cuidado los pies desnudos escondidos bajo el borde del vestido roto. El tejido tiraba de su pecho cuando se inclinaba hacia adelante, mostrando un destello de piel del que ella ni parecía consciente. Él apartó la vista, salió a reparar la cerca, pero la imagen se le quedó rondando todo el día. Al caer la tarde, el ritmo entre ellos ya había encontrado su compás. Ella cuidaba el fuego, doblaba su ropa, acomodaba piedras junto a la puerta para evitar las corrientes de aire. Ninguno decía nada, pero cada gesto suyo iba limando la desconfianza que lo rodeaba. Esa noche, mientras el viento sacudía las paredes, Lila Rose volvió a tenderse junto a la estufa. Sus ojos seguían abiertos, iluminados por el fuego. Jack fingía no notar cómo su mirada se detenía en él, y luego se perdía. Su silencio no era vacío, era resistencia, y algo más que crecía entre ambos, silenciosamente. Jack Carter cerró los ojos, el rifle aún cerca de la mano. No sabía si ella traería desgracia, pero sí tenía claro algo: no estaba listo para verla salir por esa puerta y perderla en la oscuridad. El cuarto día amaneció gris y gélido, con las nubes colgando bajas sobre las montañas, y el aire tan fino que cortaba al respirar. Jack Carter salió temprano, el rifle colgado del hombro, para revisar las trampas en las colinas. Pero una parte de su mente se quedó atrás en la cabaña. Durante años había recorrido esas tierras, solo sus días medidos por el trabajo y el silencio. Ahora cada paso lejos del hogar pesaba distinto. Se preguntaba si al volver Lila Rose McKenna seguiría allí. Cuando empujó la puerta al caer la tarde, la luz cálida de la lámpara ya iluminaba el interior. El fuego ardía firme, el suelo estaba limpio y el aire olía a frijoles y leña. Lila estaba junto al hogar, inclinada sobre la olla, removiendo con una cuchara de madera. Su vestido roto había sido remendado torpemente con pedazos de una camisa vieja de Jack. Cualquiera que la viera habría entendido lo mismo que él: no se vestía por vanidad, sino por dignidad. Había cosido las orillas rasgadas, cerrado el escote con hilo tosco, tratando de cubrirse lo justo. Aún tenía heridas, aún se notaban los moretones, pero su esfuerzo decía que no quería ser una carga. Al verlo entrar, lo miró con una chispa de alerta que pronto se disolvió al notar que venía solo. Le ofreció un cuenco de frijoles sin decir palabra. Al entregárselo, sus dedos se rozaron. Ninguno apartó la mirada. Comieron frente a frente en silencio, con el crujido del fuego marcando el ritmo de su respiración. Jack empezó a notar los pequeños detalles: la firmeza de sus manos pese a las grietas, la pequeña cicatriz en su sien, la fuerza terca en su mandíbula. Se preguntó si tenía familia, si alguien la buscaba más allá de aquellos hombres que querían atraparla. No lo preguntó. Aprendió que ciertas verdades solo endurecen el silencio. Al terminar de comer, Lila recogió los platos, pero él se levantó primero y los tomó de sus manos. «Yo los lavaré», dijo, sorprendiéndose de oír su propia voz. Ella lo observó en silencio, y luego asintió, sentándose con el chal cubriéndole los hombros. Para un hombre que casi no hablaba desde hacía meses, aquel gesto era más que cortesía, era una elección. Esa noche el viento soplaba con fuerza y las paredes crujían bajo la tormenta. Lila se sentó junto a la lámpara remendando su abrigo mientras Jack aceitaba el rifle en silencio. Solo se oía el hilo pasando por la tela y el chasquido de la madera al expandirse con el calor. En un descuido, el abrigo se le resbaló y ella se inclinó para recogerlo. La luz del fuego iluminó su clavícula, la curva suave de su pecho apenas cubierta. Jack la miró un segundo más de lo debido antes de volver la vista al arma. Ella lo notó. Sus manos se detuvieron un instante, luego siguieron cosiendo más lentas. Cuando alzó la mirada, no había vergüenza en sus ojos, solo una pregunta muda. Él aclaró la garganta. «Los hombres que te buscan llegarán hasta aquí». Ella asintió serena. «Tal vez pronto».
Jack apretó la correa del rifle, el ceño fruncido. Sabía que era verdad, pero no le ordenó irse ni le exigió marcharse antes de que fuera tarde. En cambio se levantó, tomó el abrigo terminado y lo colocó sobre sus hombros. «Abrígate». «El fuego no dura solo», murmuró. Sus labios se entreabrieron como si fuera a decir algo, pero solo asintió. En esa mirada había más entendimiento del que él se atrevía a poner en palabras. Aquella noche Jack Carter no durmió en la silla. Extendió su manta en el suelo a unos pasos de donde Lila Rose descansaba, lo bastante cerca para oír si alguien se acercaba. Por primera vez desde que ella había cruzado su puerta, el silencio entre los dos no era distancia. Era un hilo invisible que los mantenía a salvo del vacío que ambos habían cargado durante tanto tiempo. Al amanecer del quinto día, el aire se volvió más frío. Una fina escarcha cubría el abrevadero y el invierno se anunciaba sin piedad. Jack ensilló su caballo temprano dejando a Lila junto al fuego, con un trozo de pan y una tetera. No dijo nada al partir, pero su mirada se detuvo un segundo más en ella antes de alejarse. A medio camino del arroyo encontró huellas frescas en el barro, 3 pares de botas pesadas profundas, avanzando con paso firme. No eran suyas ni de nadie del pueblo. Hombres armados, y no lejos. Se agachó, pasó la mano por las marcas húmedas. Eran recientes. No siguió el rastro. Dio media vuelta, el corazón latiendo con la certeza que no quería aceptar. Lila tenía razón. La estaban cazando. Y ahora estaban cerca. Cuando abrió la puerta de la cabaña, ella levantó la vista del costal que estaba cociendo. Vio la tensión en su rostro y su cuerpo se tensó también. Ellos preguntó apenas un hilo de voz. Él apoyó el rifle contra la pared y se quitó los guantes. Huellas. 3 hombres, quizás más. Todavía no llegan, pero no tardarán. Lila Rose McKenna bajó la vista al tejido en su regazo. Por primera vez desde que había pisado esa casa, su orgullo tembló. La fuerza que Lila Rose McKenna había mantenido en su postura se quebró un poco, dejando ver algo más frágil. «Nunca se detienen», murmuró casi para sí misma. «Siempre persiguen. Siempre quieren recuperar lo que robaron». Jack Carter pudo haberla presionado entonces, exigirle nombres, razones, preguntar quiénes eran esos hombres o qué peligro arrastraba hasta su puerta. Cualquiera lo habría hecho. Pero la verdad ya estaba escrita en sus moretones y en el cansancio que se hundía bajo sus ojos. No necesitaba escuchar la historia completa para entenderla. Quien le había hecho eso lo haría otra vez si la encontraban. En lugar de hablar, se acercó al fuego, puso otro tronco sobre las brasas y esperó hasta ver las llamas revivir. «¿Te quedarás dentro?», dijo con voz firme. «Si vienen, yo me encargo». Ella levantó la vista mirándolo largo rato como si midiera si hablaba en serio. Luego asintió despacio. Al caer la tarde, Jack se sentó junto a la ventana con el rifle sobre las rodillas, atento al silencio que se espesaba afuera. Lila se movía con suavidad avivando el fuego, acercando la tetera, doblando con cuidado la manta remendada. En un momento cruzó el cuarto y colocó su viejo abrigo de caballería sobre sus hombros. El peso de ese gesto lo desconcertó más que la prenda misma. Hacía años que nadie le ofrecía nada sin esperar algo a cambio. Ella se quedó un instante allí, su mano rozando el borde del abrigo. A esa distancia él sintió el calor de su piel a través de la tela. Entonces la miró de verdad, no los golpes ni la suciedad, sino a la mujer que seguía de pie bajo todo eso. Algo pasó entre los dos, silencioso, frágil, pero imposible de negar. La noche se fue cerrando. Jack permaneció vigilante observando las sombras moverse entre los árboles. Lila yacía sobre la manta, pero no dormía. Sus ojos seguían abiertos, fijos en el resplandor del fuego, y a veces en él como si tomara fuerza de su quietud. Para Jack Carter, las horas ya no eran las mismas que pasaba solo desde que había enterrado a su esposa Caroline Everhart y al pequeño Thomas Carter. Ahora había otro latido en esa cabaña, otra vida unida a la suya, aunque no lo hubiera elegido. Y de pronto lo supo con una claridad que le inquietó. Si esos hombres llegaban, no la entregaría no a ellos ni a nadie. El fuego fue menguando y sin decirlo ambos comprendieron que algo se había decidido entre ellos.
El silencio que los unía pesaba más que cualquier palabra. Una tormenta se levantó sin aviso, oscureciendo las montañas con nubes gruesas que rugían desde el norte. El viento soplaba con furia trayendo la lluvia primero en gotas, luego en cortinas que azotaban la cabaña. Jack había parchado el techo muchas veces, pero las grietas volvían siempre. El agua empezó a filtrarse por los huecos, golpeando el suelo con un goteo constante. Colocó un balde bajo la peor fuga, maldiciendo entre dientes, mientras Lila subía a un banco intentando tapar los huecos con pedazos de cuero. Sus pies desnudos resbalaron sobre la madera mojada, y Jack la sujetó del brazo justo a tiempo para que no cayera. Por un instante su cuerpo quedó pegado al de ella. Sintió su respiración temblar, el calor de su piel contra la suya. El vestido empapado se pegaba a su cuerpo marcando cada curva. Él la soltó enseguida, la mandíbula tensa, como si el contacto lo hubiera quemado. Ella apenas lo miró antes de volver a su tarea decidida, sin una palabra, sosteniendo el parche contra la lluvia. Trabajaron así lado a lado, él desde fuera con el martillo, ella adentro, gritándole en su inglés roto, cuando el agua volvía a filtrarse. Cuando la tormenta por fin cedió, ambos estaban empapados, el cabello goteando las ropas pesadas. El fuego casi se había apagado bajo el humo. Jack se quitó el abrigo y lo arrojó junto al hogar, pasándose la mano por el rostro mojado. Lila Rose se arrodilló cerca del fuego, el vestido pegado a su cuerpo, el vapor elevándose a su alrededor, mientras el calor lo secaba poco a poco. Las costuras rotas otra vez por la lluvia se abrían en el pecho, mostrando más de lo que ella parecía notar. Sus manos temblaban al alimentar las brasas. Jack apartó la vista concentrándose en el rifle que apoyó contra la pared. Llevaba tanto tiempo sin el tacto de nadie, que cada detalle lo golpeaba con fuerza. El brillo de su clavícula, el vaivén de su respiración, el mechón húmedo pegado a su mejilla. Cualquiera habría exigido respuestas, entonces preguntado quiénes eran esos hombres, por qué había llegado hasta allí, qué historia la perseguía. Pero Jack Carter ya lo entendía sin palabras. Ella huía no solo del hambre, sino de hombres que la habían tratado como posesión. La lluvia no había borrado ese pasado, solo los había acercado más. Y esa cercanía era otro tipo de peligro. Finalmente, Lila Rose McKenna lo miró. Su voz fue baja, serena. «Miras, pero no tomas». Él se quedó inmóvil. Aquella frase lo atravesó más hondo que un golpe. Tragó con dificultad antes de responder. «Aquí estás a salvo». Ella abrió los labios, pero no dijo nada más. Se limitó a envolver su cuerpo con la manta y volver hacia el fuego. La tormenta continuó un rato más, golpeando el techo y las paredes, pero adentro el silencio había cambiado. Ya no eran dos desconocidos esperando que pasara la lluvia. Era algo distinto, más intenso. Algo que había echado raíces en medio del ruido del viento y no pensaba moverse de allí. Esa noche Jack Carter no se sentó en la silla junto a la ventana. Extendió su manta en el suelo más cerca del hogar, lo bastante cerca de Lila Rose McKenna, como para escuchar el ritmo suave de su respiración. Ella estaba de espaldas, cubierta hasta el mentón, y cada vez que se movía el sonido del viento afuera se mezclaba con el leve roce de las mantas. Jack permaneció despierto largo rato mirando el techo, oyendo cómo la lluvia se desvanecía poco a poco. En el silencio supo que ya no habría marcha atrás, lo que había nacido entre ellos. En aquellos días incierto al principio. Ahora echaba raíces hondas más fuertes que cualquier decisión. La tormenta apenas había pasado cuando otro peligro se presentó. El amanecer llegó envuelto en una neblina baja que reptaba entre los matorrales, el aire húmedo pegándose a cada tabla de la cabaña. Jack salió al primer resplandor, las botas hundiéndose en la tierra blanda, y vio lo que temía: huellas de botas que subían por la colina y volvían a bajar rodeando el arroyo. Se agachó, pasó los dedos por el barro húmedo contando despacio. 3, quizá 4 hombres. Armados. Pacientes. Los mismos que los vigilaban mientras dormían. Cuando volvió a la cabaña, Lila ya estaba despierta, sentada frente al fuego con su abrigo sobre los hombros. Al ver el gesto endurecido de su rostro, no preguntó nada. Ya lo entendía. «Están cerca», dijo ella con voz baja, resignada.
Jack apoyó el rifle sobre la mesa, revisó el cargador y limpió la humedad del cañón. Más que antes. Si creen que sigues aquí, vendrán. El silencio se apoderó del cuarto, solo roto por el chasquido de la leña. Cualquiera habría pensado que lo sensato era echarla, enviarla hacia las montañas y alejar el peligro. Pero Jack Carter había tomado su decisión la noche anterior. Cuando extendió su manta junto a la de ella, algo cambió. Echarla ahora habría sido como dispararle él mismo. La miró fijamente. «Te quedarás aquí. No te entregaré». Sus labios se entreabrieron. Los ojos le brillaron con una mezcla de sorpresa y miedo. Nadie le había prometido algo así antes. Asintió despacio, sujetando el abrigo con fuerza mientras el tiempo se detenía entre ellos. Jack volvió a su puesto junto a la ventana, el rifle sobre las rodillas, los ojos fijos en el bosque cubierto de niebla. Lila Rose se movía con cautela, manteniendo el fuego vivo, sus manos ocupadas para ocultar el temblor. Partió el último trozo de pan, lo remojó en agua caliente y dejó la mitad cerca de él. Él no giró la cabeza, pero cuando ella se acercó para colocar la taza a su lado, su hombro rozó su brazo. No se apartó. Al mediodía, voces rompieron el silencio, ásperas, llenas de insultos. Estaban cerca, quizá a 20 pasos, buscando entre los arbustos. Lila se quedó paralizada junto al fuego, la respiración entrecortada, los ojos abiertos por el recuerdo del miedo. Jack le hizo una seña con el dedo sobre los labios y apuntó al suelo. Ella se deslizó detrás de la mesa temblando, pero sin dejar de mirarlo. Uno de los hombres gritó su nombre alargándolo con burla. Otro se echó a reír, el sonido agudo como un cuchillo. El agarre de Jack sobre el rifle se endureció. Su respiración se volvió lenta, controlada, cada músculo tenso. Si atravesaban la puerta, dispararía sin dudar. Los pasos se movieron entre los árboles, rodeando la cabaña. Y luego se alejaron. Las voces se desvanecieron poco a poco, tragadas por el bosque. No habían tenido el valor de acercarse más. Jack Carter esperó hasta que el último eco desapareció. Solo entonces bajó el rifle y soltó el aire que había estado conteniendo. Al girarse, Lila seguía en el suelo observándolo. Se levantó con cuidado, el abrigo resbalando de sus hombros. Avanzó despacio hasta él y por primera vez lo tocó sin miedo. Su mano temblorosa se apoyó en su brazo. «Me salvaste la vida», susurró con la voz entrecortada por algo más que gratitud. Jack no respondió. Solo dejó que ella apoyara la cabeza contra su hombro. Durante años había cargado el silencio como un castigo, pero esa noche, ese silencio se sintió distinto, compartido, cálido, humano. Cuando llegó la oscuridad, no volvió a distanciarse. Extendió su manta cerca de la de ella, tan cerca que podía escuchar cómo su respiración se calmaba mientras el sueño la alcanzaba. Afuera los cazadores seguían al acecho, pero Jack Carter sabía una verdad tan firme como el rifle junto a su mano: no la dejaría ir jamás. El amanecer siguiente trajo cielos despejados. La tormenta se había marchado, dejando el aire claro y cortante. Jack salió con el rifle en mano y recorrió el terreno. No había huellas nuevas. Quizá los hombres habían decidido no desafiarlo. No bajó la guardia, pero por primera vez en días, el silencio no sonaba a amenaza, sino a alivio. Dentro, Lila Rose McKenna estaba frente al fuego, desenredando su cabello con paciencia, mechón por mechón. Cada movimiento era lento, deliberado. Tras días de vivir esperando el sonido de una puerta rompiéndose, sus hombros por fin se veían ligeros. Se sentó frente a la lumbre, las rodillas dobladas bajo el vestido, respirando en paz por primera vez desde que huyó de la oscuridad. El vestido de gamuza de Lila Rose McKenna estaba remendado donde había podido, aunque las costuras seguían cediendo en el escote, dejando al descubierto la línea de su clavícula y un leve destello de piel que ya no intentaba ocultar. Jack Carter se mantenía ocupado para apaciguar los pensamientos. Arreglaba el cerrojo de la puerta, tensaba las correas de la montura, revisaba las trampas junto al arroyo. Pero cada vez que la miraba, sentía el mismo tirón en el pecho, el mismo impulso que llevaba resistiendo desde la primera noche. Cualquiera habría querido saber su historia, quién la había herido,
Si tenía familia, si alguien la buscaba más allá de los hombres que querían atraparla, pero Jack no preguntó. Entendía que algunas heridas se abren con las palabras, y él ya había enterrado demasiado del propio pasado, como para pedirle que desenterrara el suyo. Hay cosas que solo se comprenden en el silencio. Aquella noche compartieron los últimos frijoles. Lila le pasó un trozo de pan. Sus dedos rozaron los de él, y esta vez no se apartaron. Ella lo miró a la luz del fuego sin miedo, con una calma que pesaba más que cualquier palabra. Jack sintió el golpe de esa mirada, la forma en que lo desarmaba arrancando capa por capa la distancia que había construido durante años. Después de cenar, ella volvió a tomar su abrigo y pasó la aguja por una costura que ya no necesitaba arreglo. Él la observaba desde la otra silla, engrasando el rifle, pero sin apartar la vista. Cada vez que el hilo se tensaba, un mechón oscuro caía sobre su rostro, y ella lo apartaba distraídamente con los dedos. El silencio se alargó, pero ya no era tenso. Estaba vivo, lleno de todo lo que no se atrevían a decir. Cuando el fuego bajó, Lila Rose dejó el abrigo a un lado y se levantó. Permaneció un instante quieta, descalza sobre la madera gastada, antes de cruzar el cuarto hacia él paso a paso, lenta, decidida. Se detuvo tan cerca que él sintió el calor de su cuerpo rozarle el brazo. «Me quedo porque quiero», susurró. Las palabras le golpearon más profundo de lo que esperaba. Ya no pedía refugio, estaba reclamando su lugar. Jack Carter dejó el rifle a un lado y se puso de pie. El fuego chisporroteaba bajo la noche, afuera contenía el aliento. Su mano se alzó despacio, rozando su brazo, luego su mejilla. Ella no se apartó. Su respiración tembló, los labios se entreabrieron apenas. El beso llegó natural, sin prisa, como si ambos lo hubieran estado esperando desde siempre. No fue deseo ni hambre, fue el derrumbe suave de un dique, el desborde de todo lo callado. Las manos de ella se aferraron a su camisa buscando ancla. Cuando se separaron, Lila apoyó la frente contra la de él. «No más huir», murmuró. «No más», respondió él sin apartar la mirada. Esa noche no durmieron separados. Se quedaron junto al fuego hasta que solo quedaron brasas. El silencio, lejos de separarlos, los unió sellando una promesa sin palabras. Los días que siguieron tomaron un ritmo nuevo, distinto a todo lo que Jack había conocido en años. La tierra seguía dura, el aire olía a invierno, pero la cabaña ya no pesaba igual. Lila Rose se levantaba con él, encendía el fuego antes del amanecer, se peinaba con calma como quien sabe exactamente dónde pertenece. Remendó sus camisas con pedazos de tela vieja, dejó la manta como nueva, y cocinaba sin tener que preguntar dónde guardaba la sal. Cada gesto suyo era una manera de quedarse. Jack la observaba mientras trabajaba afuera reparando la cerca o cortando leña. Ella se movía con propósito, trayendo agua, barriendo el suelo, ordenando lo poco que tenían como si ese rincón del mundo importara. Ya nadie preguntaba si temía a los cazadores. Él seguía con el rifle cerca, vigilante, pero no había huellas nuevas, solo el silencio extenso de las colinas. Los hombres se habían ido. Lo que quedaba ahora no era el peligro, sino la elección. Una tarde, con la escarcha pintando el suelo y el fuego bajando, Jack Carter dejó el cuero que estaba cosiendo y la miró. Lila estaba junto al hogar, su vestido suelto en el cuello, la luz del fuego acariciando su piel. Alzó los ojos y se encontraron sin duda ni temor. Por semanas había vivido en la sombra de ser perseguida, de no pertenecer a ningún lugar. Esa noche, ese miedo se había ido. Jack cruzó el cuarto despacio y se sentó junto a ella en el suelo. Ella giró hacia él, las manos reposando sobre las rodillas, esperando. Él tomó su mano áspera pero pequeña en la suya y habló con voz grave, sin adornos. «Este es tu hogar ahora. Si decides quedarte, es porque quieres». Los ojos de ella buscaron los suyos, el brillo del fuego reflejándose en su mirada. Por primera vez su cuerpo se relajó y llevó su mano al pecho, donde su corazón latía fuerte. «Me quedo», dijo con firmeza. «Me quedo porque lo elijo. Contigo». El fuego crepitó lanzando chispas que subieron por la chimenea. Jack se inclinó, la besó de nuevo despacio, seguro. Y en ese beso sellaron lo que las palabras no podían nombrar. Esa noche durmieron juntos bajo la manta remendada, el viento afuera mezclándose con el compás tranquilo de sus respiraciones.
No fue pasión desbordada, sino la calma de haber encontrado un lugar donde quedarse. Cuando llegó la primavera, el valle se tiñó de verde y los coyotes aullaron a lo lejos. La cabaña ya no era un refugio improvisado, era un hogar. El techo resistía, el huerto florecía y el fuego jamás se apagaba. Jack Carter había creído que el amor había quedado enterrado con Caroline Everhart y su hijo Thomas, que la soledad sería su única compañía. Pero Lila Rose McKenna le demostró lo contrario, no con promesas ni súplicas, sino con el simple acto de quedarse. Y en esa elección le devolvió algo que él creía perdido, una vida que valía la pena vivir. Cuando el amanecer cubrió las llanuras con luz dorada, Jack y Lila yacían en la cabaña que ya era de ambos. Afuera el mundo seguía siendo incierto, pero dentro el silencio se había convertido en hogar. Habían elegido el uno al otro, y eso era suficiente.